Bueno, continuamos esta noche, os lo anunciaba yo hace un ratito, tenemos el placer de contar esta noche con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos, con Gonzalo Salazar. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Y enhorabuena por este nombramiento que se ha materializado en los últimos días en esa toma de posesión. Muchísimas gracias y, como siempre, a seguir. Yo creo que en esta fase en la que estamos repasando quiénes son los decanos que conforman al final, ¿no?, la Universidad de Burgos, aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir y además de presentar esos proyectos que estamos conociendo durante las últimas semanas en el campus, bien sea por renovación o bien sea porque se incorporan nuevos a este decanato. Yo creo que lo primero, Gonzalo, es presentar siempre a cada una de estas personas, y qué mejor que hacerlo en este caso en primera persona para aquellos que no estén familiarizados con la institución académica, o para aquellos que bueno, pues les pille quizás un poco más lejos. ¿Quién es Gonzalo Salazar y por qué decide de nuevo, en este caso, presentarse a ese decanato de la Facultad de Ciencias? Pues bueno, soy al final un profesor e investigador de Ingeniería Química con docencia en la Facultad de Ciencias, en el ámbito tanto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos como del grado en Química, como de estudios en Química. Entonces, al final, pues dentro de la parte de todo docente universitario, hay una parte docente, hay una parte investigadora y hay una parte de gestión a la que puede optar o no. Hace ya bastante de esto, en la parte de gestión pues contaron conmigo para ser director, primero en primer lugar vicedecano de la facultad. Entonces esa parte de gestión, esa experiencia de conocer desde dentro los estudios, esa parte, digamos, no sé si más fea, pero por lo menos esa parte que está por detrás de muchas de las cosas, esa parte como vicedecano, repito, de la facultad, entonces conocía algo. A continuación de esa primera etapa, estuve en otra etapa también de director de la oficina de transferencia de resultados de investigación y del parque científico. Entonces, bueno, pues tras eso hubo una ocasión en que se renovaba el equipo de canal y pues, en ese momento, hablando con diferentes profesores del entorno de la facultad, pues oye, pues ¿por qué no te animas? Igual es interesante contar contigo también para abordar la continuación de los títulos, no hacer nada estrepitoso, sino con una continuación de los títulos, siempre han funcionado bien, tenemos una calidad científica, pues bueno, intentar continuar con eso. Entonces fue cuando en esa primera ocasión de algún modo decidí dar el paso, busqué a un equipo que pudiera acompañarme en esa situación y ahí nos presentamos y de algún modo pues yo creo que contamos con el refrendo, fui, es cierto, el único candidato de aquellas, y después de este proceso en el que de algún modo hemos estado desarrollando esa parte gestora de la facultad durante 4 años, llegado el momento ahora de la finalización del periodo, necesidad de continuar, presentar unas nuevas elecciones, bueno, nos presentamos a Junta de Facultad el equipo, tuvimos el apoyo, aparte de, por supuesto, otros profesores, otro personal de administración y otros alumnos. Nosotros también tuvimos un cierto apoyo, un apoyo, diré, mayoritario de la facultad. Entonces fue lo que nos animó, lo que me animó personalmente a presentarme a decano. Y así fue que después también en Junta de Facultad refrendaron esa solicitud. Gonzalo, ¿cómo fue la toma de posesión que se celebraba hace unos días en el aula magna del Hospital del Rey? Una toma de posesión en la que además estabas acompañado de otros 2 decanos y en la que se habló mucho del futuro de la universidad, porque nos encontramos en un momento en el que hay que hablar mucho del futuro. El campus Burgales está en un momento de cambio, en un momento de mirar al futuro, además de cara a nuevos retos. ¿Cómo fue esa toma de posesión y qué se puso de manifiesto en ella? En primer lugar, es un acto que siempre es muy académico. ¿Por qué? Porque se trata efectivamente de los órganos directivos de diferentes centros donde se pretenden, donde se aunan esos estudios, donde se aunan esas características particulares de, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos. Coincide efectivamente, como indicabas, que en este periodo además estamos en elecciones de rector en la universidad, por lo tanto es un momento algo diferente. A los centros nos afecta, efectivamente nos afecta. ¿Por qué? Porque las decisiones, nosotros sí que es cierto que los decanos como tal estamos en muchas de las comisiones universitarias, pero si al final quien está encima tirando de todo va a cambiar, son personas diferentes, no sigue al rector Alfonso Murillo. Entonces, bueno, pues en las comisiones estaremos, pero lo que planteábamos en esa toma de posesión, posteriormente sobre todo, es bueno, continuar con esos aspectos de transparencia. Es decir, nosotros pertenecemos a las comisiones, pues apoyamos
presentamos solicitudes, se gestionan de algún modo siempre consensuado. Es lógico que al final la universidad tenga peticiones de diferentes centros. Cada uno tendrá sus necesidades docentes, sus necesidades de espacio, por supuesto necesidades económicas. Pues nosotros seguimos planteando pues, ese tipo de cosas, es decir, que se nos escuche y que se tengan en cuenta lo que nosotros aportemos a la universidad, porque al final nosotros conocemos las demandas directas de profesores y estudiantes. ¿En qué momento se encuentra la Facultad de Ciencias? Porque es un momento también de analizar facultad por facultad. En este caso, como decano, me imagino que conociendo al dedillo, si se me permite la expresión, cuáles son las bondades y aquellas cosas que hay que mejorar. ¿Cuál es el momento actual de esta facultad? Tiene cosas comunes con todas, por ejemplo, relativas a los títulos. En los títulos ahora estamos en un periodo que tanto en este curso pasado, este año pasado, como en la actualidad, estamos en la renovación de los títulos. En la Facultad de Ciencias ahora es uno de los hitos importantes y es que tenemos que pasar la renovación de los títulos que estamos impartiendo, tanto grados como másteres, dentro de la facultad. ¿Qué quiere decir? Necesitamos ponernos, decir, esto hemos hecho en estos 6 años, desde que comenzamos con los grados, consideramos que lo hemos hecho bien, consideramos que hemos formado egresados que están trabajando, se están colocando. Vamos a ver que venga un referente externo que nos diga si efectivamente es tan bueno todo como pensamos. Entonces ese es uno de los hitos muy importantes que tenemos ahora mismo. Estamos además aquí estamos trabajando ya, estamos desarrollando esa renovación de la acreditación. Entonces ese sería el primer hito importante que consideramos y creemos que nos vemos cualificados para afrontar porque creemos que lo hemos hecho bien. Creemos que lo hemos hecho bien no solo nosotros, el equipo anterior, esa adaptación a los estudios de Bolonia con sus luces y sus sombras. Efectivamente ha habido cosas que nos ha costado más adaptarnos a los profesores, a los alumnos, pero tras un rodaje ya de esos 6 años desde su puesta a punto, consideramos que estamos suficientemente maduros para abordar de una manera positiva esas renovaciones. Entonces eso sería uno de los hitos. ¿Hay más hitos? Pues claro que hay más hitos. Hay hitos en cuanto a la colocación de nuestros egresados, todo lo que sea incrementarla, bienvenido sea. Todo lo que sea el captar alumnos. Siempre indicamos que las carreras científicas, uno de los objetivos que siempre se ha pretendido, siempre tienen una demanda bastante estable. Es cierto que es muy estable porque siempre son muy vocacionales. Son carreras que los estudiantes de secundaria, son grados que los estudiantes de secundaria los abordan en muchos casos de manera vocacional. Me gusta, me interesa. No piensan tanto, yo creo, en, bueno, ¿y qué va a ser de mí dentro de 4 o 5 años? ¿Dónde voy a estar? También, cuando nosotros les preguntamos a los alumnos cuando llegan a la facultad o cuando están pensando en venir, pues al final puede haber más o menos, pues no sé, un 40-40, es decir, cada vez más la parte profesional también es interesante, pero hay una gran parte vocacional. Entonces al final lo que intentamos es trasladar que la ciencia es una vocación, el dedicarse, el estudiar y luego posteriormente dedicarse a ciencia y tecnología de los elementos, a química. Nos parece muy importante, muy interesante y además como que aporta mucho a la persona y podemos aportar, sea en ámbitos de investigación, sea trabajando en empresas, que la gente puede ser feliz haciendo eso. Y es una cosa que lo consideramos como muy vehementemente porque creemos en ello. Entonces eso es lo que queremos trasladar, que nuestros estudiantes sean conscientes de eso. ¿Para qué? Pues para que al final decidan acompañarnos en este desarrollo de su formación. Si hablamos de un objetivo o de unos objetivos de cara a los próximos años, como algo que sí o sí hay que lograr dentro de la facultad, ¿cuáles serían esos proyectos a los que debe llegar la universidad a través de la Facultad de Ciencias y que no deberíamos dejar pasar esa oportunidad? Docentemente, ahora mismo, algunas de las cosas que tenemos, como decía, era esa parte de renovación, pero hay otra que es el incremento en el número de alumnos, llegar a más alumnos, ser capaces de captar a más alumnos, es muy interesante. Incrementar la internacionalización de nuestros estudios. Eso es algo, yo creo que común, ¿no? A casi todas las facultades. Todos tenemos al final una iniciativa que es esa, el conseguir más alumnos, el llegar a hacernos internacionales. Nosotros, como facultad, consideramos que estamos suficientemente integrados en el panorama internacional en aspectos investigadores. Nuestros profesores están en proyectos europeos, están en proyectos internacionales, están trabajando y colaborando con profesores en otros países, pero nos falta en los estudios colaborar más, conseguir más. Sí que es cierto que se incrementa a través de programas Erasmus Mundus, Erasmus, cada vez tenemos más estudiantes extranjeros. Sin embargo, el continuar más. No nos importa, al revés, nos anima el tener alumnos extranjeros. Es algo muy sencillo. En la parte investigadora lo tenemos, trasladar
trasladamos investigación a docencia, somos capaces de explicar cosas que están pasando ahora mismo en la ciencia. Y eso interesa igual por la internacionalización de la ciencia, por esa parte global de la ciencia, interesa igual a un español que a un francés, que a un brasileño, a una brasileña, nos da igual. Es decir, estudiantes de todos los países creemos que podemos aportarles cosas. Pues el llegar a ese ámbito internacional, el ser capaces de interesarles por Burgos, por nuestros estudios, nos parece fundamental. Durante años, la Universidad de Burgos ha tenido que llevar, no sé si el hándicap en nuestra comunidad de ser la universidad más joven de Castilla y León. Una vez que ya ha pasado tiempo suficiente y ha demostrado ese posicionamiento, ¿en qué lugar se encuentra en el ámbito regional, en un momento en el que también el debate está precisamente en esa distribución, ¿no?, de grados que tiene que afrontar la comunidad? Siempre, de algún modo, siempre es algo que además contamos porque nos sentimos orgullosos de ello. Los estudios en química surgieron antes de la Universidad de Burgos, perteneciendo al Colegio Universitario de la Universidad de Valladolid, estamos hablando de años 70. Los estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos fueron los primeros estudios oficiales como tal en España. Se instalaron en Burgos. En la parte oficial de los estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, nuestra universidad fue la primera de España. Entonces nos sentimos muy orgullosos, primero, de ser la cabeza de ese tren en el que después han entrado más universidades, y consideramos que además nuestra capacidad científica, nuestra capacidad docente es la adecuada para poder tirar de ese tren, de esa formación en esos ámbitos. Es más, recientemente, lo indicaba también hace no mucho tiempo, ha salido uno de los índices, salen diferentes índices, entonces alguno de esos, no lo voy a llamar, simplemente clasificaciones, grupos de universidades, y además clasificados por títulos. Entonces aparecía una clasificación donde se indica, pues, para el grado en química en diferentes universidades de la región o de España, o para el grado en ciencia y tecnología de los alimentos exactamente lo mismo. Pues estamos en los mejores puestos, en uno estamos en el tercer grupo, además con algunas delante que son títulos dobles. Es decir, estamos en grado en química, estaríamos en el tercer bloque, podríamos ser la séptima o octava universidad de España, estoy hablando, y en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos estaríamos, me parece, en torno a un quinto puesto también, cuando además por encima hay algunos títulos un poco... Es decir, en comparación con nuestros estudios en el resto de España, estamos muy bien posicionados. Ese tipo de ranking, por ejemplo, del que estaba comentando ahora, es un ranking que realizan instituciones ajenas a la Universidad de Burgos. Se puede entrar además, son públicos, y una de las cosas que consideran es tanto aspectos docentes, aspectos investigadores y aspectos de innovación, además con diferentes pesos que se les puede dar. ¿Qué quiere decir? Que consideramos que nuestros estudios están muy compensados. De algún modo, la ventaja que puedo entender que tenemos dentro de la Universidad de Burgos, de la Facultad de Ciencias, y que se traslada a estas clasificaciones, es que nuestra investigación, con una capacidad y una potencia importante, con esa relación internacional, con esos proyectos, acaba también trasladándose a docencia. Es decir, un profesor con un proyecto, con algo que está desarrollando, día de mañana, al día siguiente de que lo está generando en el laboratorio, contando en un congreso, se lo está contando a sus alumnos. Entonces, esa relación entre investigación y docencia es lo que nos hace estar arriba en esos rankings. Y de aquí, pues, aprovechar esta ocasión para agradecérselo a nuestros profesores, a nuestros docentes, a nuestros técnicos, porque al final la labor es de todos. Es decir, nosotros como gestores hacemos, pues, no sé si decir que solo papeles, pero nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa aspectos como, pues eso, el decir, vamos a intentar organizar la docencia, unos horarios, pero quienes dan clase, quienes colaboran en las prácticas, son ese personal de la facultad. Entonces, esa cualificación del personal, esa integración entre investigación y docencia, considero que es lo que nos hace estar arriba en esos rankings. Dentro de esa reestructuración de titulaciones que anuncia la Junta de Castilla y León, ¿hacia dónde deberían ir dirigidos los esfuerzos en cuanto a la Facultad de Ciencias para que en este caso se mantenga ese liderazgo en algunas de sus titulaciones y no se caiga en el error de perder o dejar caer esas fortalezas? Nosotros, al final, son ámbitos en los que siempre ha habido algunos tipos de demandas desde la facultad. Ha habido demandas, históricamente ha habido diferentes demandas. Se planteó además en su momento los aspectos vinculados a farmacia. ¿Por qué? Porque hay una parte química importante que puede tener una relación con farmacia. Entonces, son estudios que yo entiendo que al final la Junta de Castilla y León, con esta comisión que creó, lo que tienen que identificar es, efectivamente, qué estudios, qué especialidades se pueden dar en cada uno de los sitios. Comentaban el otro día también, pues, de los aspectos vinculados a ciencia de los materiales. Había también algunos aspectos, no se ha planteado, estos al final
final nacen de manera consensuada de los ámbitos de las comisiones y de las juntas de facultad del centro. Todavía no nos hemos planteado esa situación porque vemos que la situación está muy cerrada. Sin embargo, es cierto que históricamente ha habido una serie de reivindicaciones que habría que perfilar. Es decir, no te puedo decir ahora, una de las solicitudes que la facultad va a hacer es X. No. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la situación actual. La situación histórica de hace 4, 5, 6 años no es exactamente la misma de hoy. No es históricamente, ¿por qué? Pues porque las demandas empresariales, las demandas de investigación cambian. Entonces, además, en el ámbito científico cambian de una manera bastante rápida. Es decir, no podemos... No, pues es que vamos a hacer lo de siempre. Pues lo de siempre igual no es lo que hay que hacer. Entonces, el desarrollo de nuevos estudios... Lo primero, dada la complejidad que ahora mismo plantea la comunidad autónoma, con el desarrollo y la aprobación de nuevos planes, vamos a sentar muy bien lo que estamos haciendo, vamos a conseguir número, masa crítica de estudiantes y podemos plantearnos el pedir nuevos estudios, claro que sí, pero tendríamos una fase de desarrollo, no tiene por qué ser muy larga. Sin embargo, ahora mismo nos parece, no sé si aventurado, pero quizá un grito en el vacío el tener una solicitud ahora mismo, dado que tendríamos que consensuarlo con los profesores y ver sobre todo esa demanda del entorno. El ámbito agroalimentario, lo comentabas antes, es quizás una de las fortalezas también, ¿no?, de la facultad. En este sentido, ¿hacia dónde deberían ir dirigidos los esfuerzos? Porque ya no solo en Burgos, en el conjunto de la comunidad y a nivel nacional se está hablando mucho de este tipo de estudios, de esa necesidad, ¿no?, del binomio también con el mundo empresarial en muchos casos. Teniendo en cuenta ese posicionamiento de Burgos y los estudios que dispone y las investigaciones, la facultad en este sentido, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Aquí al final la integración cada vez mayor con las empresas es fundamental. Entonces, ahora mismo, y lo mismo, aprovechar también un poco este momento, esta ocasión, para agradecer a las empresas burgalesas que colaboran con nosotros en prácticas. Una diferenciación que también hacemos en Burgos con otras universidades es que nuestros alumnos nos comprometemos a tener prácticas obligatorias más específicas, un poco más generalistas, con el apoyo de las empresas agroalimentarias en este caso que comentabas. Entonces, ese aspecto docente, esa formación de cara a las empresas, esa formación, considero que la estamos aportando. Como mejora, el contar más con las empresas en cuanto a que después nuestros egresados, nuestros alumnos o nuestros egresados sean del grado, sean del máster, investigadores que finalizan un periodo formativo con nosotros, continuando esa parte de máster incluso con una tesis doctoral, doctores en esos ámbitos, que puedan desarrollar procesos de investigación, biotecnología avanzada en esas empresas. Es cierto, es complicado, es una situación de las empresas que ahora mismo al apostar por crear nuevos productos, hay algunas que efectivamente lo hacen, a otras les cuesta un poco más. No tenemos la ocasión, bastante tenemos con el mercado, tenemos que cubrir esto, sin embargo tenemos que ser conscientes y es lo que pretendemos transmitir pues, a las empresas. Lo que nuestros egresados intentan cuando llegan a una empresa es somos capaces de hacer más de lo que estamos haciendo, somos capaces de crear nuevos productos. Tenemos la competencia como alumnos, como egresados de grado de máster, somos capaces de crear nuevos productos, de que vuestra compañía, vuestra empresa tenga un nivel avance un poquito más. Entonces, lo que necesitamos es quizá esa confianza por parte de las empresas para contratar personal formado y no solo en el ámbito de la agroalimentaria. Todos los ámbitos industriales tenemos alumnos formados, considero que suficientemente. Por supuesto, mejorable. Por supuesto, pueden aprender más idiomas, pueden aprender más científicamente, pueden adquirir más competencias. Sin embargo, consideramos que las tienen muy bien desarrolladas. Pues ser conscientes las empresas de que tenemos gente muy bien formada, que colaboren con nosotros, que piensen en que nosotros somos capaces de aportarles ese valor, ese recurso humano, para que ellos den ese paso de ser más competitivos. En ese momento de cambio en el que nos encontramos y que comentábamos hace tan solo unos minutos, ¿hacia dónde deberían ir dirigidos los esfuerzos del nuevo equipo rectoral que entrará a formar parte de la institución académica en mayo? ¿Qué habría que mantener? ¿Qué habría que cambiar? ¿Por qué habría que apostar en este momento, precisamente en el que se produce ese cambio? En principio hay varios aspectos. Uno de ellos sería el aspecto docente, lo de los títulos que indicábamos antes. El pelear por conseguir más títulos en Burgos, pensar muy bien cuáles son efectivamente esos enfoques. Vamos a pensar, los títulos que tenemos tienen esa demanda, considero que la tienen esa calidad, considero que la tienen.
¿Es necesario algo más? Ese algo más lo podríamos desarrollar en un plazo razonable, de aquí a un año, de un par de años. Entonces, esa sería una parte que el equipo, yo creo que tiene que el nuevo equipo rectoral tendrá que considerar el abordar esos. De algún modo, no digo presionar, pero sí convencer a la Junta de la bondad, en nuestro caso de la Facultad de Ciencias, para poder abordar nuevos estudios, una parte. Otra parte que siempre se ha indicado, y además no depende de la universidad, pero sí que la universidad es la que tiene que reivindicarlo delante del ministerio, delante de las consejerías, es la parte de promoción de personal. Personal, sea profesorado, sea personal de administración y servicios. Es decir, esa parte de promoción, en particular quizá el mundo del profesorado que puedo conocer más, pero sucede, repito, igual con el personal de administración y servicios. Es decir, ahora mismo hay unas tasas de reposición que coartan mucho el desarrollo profesional de profesores. Entonces, bueno, si tenemos una formación suficiente, si han molestado en ser mejores los profesores, ¿por qué no intentar que eso se les reconozca? Es decir, fijar sus plazas de funcionariado, el incrementar el número, esas tasas de reposición que desaparezcan. Repito, no es una cuestión que dependa de la universidad, quitamos la tasa, pero sí que tiene que pelear por eso dentro de las instituciones que tienen el poder decisorio. Gonzalo, gracias por estar con nosotros esta noche. Enhorabuena por ese cargo. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en cualquier caso en la universidad y en la Facultad de Ciencias y esperemos que, si hablamos dentro de un tiempo, se vayan cumpliendo poco a poco todos esos objetivos. Muchísimas gracias a vosotros, a ti sobre todo, y animaros, como siempre, estamos en la facultad, podéis visitarnos cuando queráis, estamos allí para lo que necesitéis y, bueno, de cara a toda la sociedad, que al final la universidad es de Burgos, es pública. Entonces, pues animaros a todos a participar de esas iniciativas que al final pretendemos de difusión de la ciencia y de estudios. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y nosotros continuamos.